A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Querida audiencia global, nuevamente en nuestro espacio semanal, como todos los lunes, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana y en el programa pionero, ya pronto a cumplir los 5 años en Radio Caracas Radio. Y en la dirección de esta estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos, bueno, por supuesto, hay que hacer mención al desierto del día de ayer. Parecía un 1 de enero por las calles vacías, no había gente, lo que significa que hay una desafección muy fuerte de la sociedad con quienes dirigen el país. Esto, pero yo creo que es un mensaje claro. Hoy tenemos como invitado, y además forma parte de toda esta estrategia que estamos tratando de desarrollar, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora. Tenemos como invitado a un gran amigo, viejo amigo, esa gente con la que hemos trabajado en muchos terrenos, en el político, en el social, etc. Es abogado, ha sido dirigente sindical, ahorita está dirigiendo una institución muy importante que tiene que ver con la promoción del trabajo autónomo, de la persona del emprendedor, del que crea, y ha establecido acuerdos con Fede Cámaras que valen la pena conocer, analizar, porque eso va a ser muy importante en la estrategia de gobernanza de la diáspora. La diáspora es muchas cosas, es emprendimiento, es gente que retorna a sus países y a sus familias, gente que sale huyendo despavorido, asilados políticos, también refugiados, por supuesto. Todo ello conforma la diáspora y la atención a ese tema requiere de una decidida participación del sector privado. Y cuando digo sector privado, no solamente empresas, sino también emprendedores, trabajadores. Ahí se requiere un acuerdo global entre los fedecámaras del mundo y las CTVs u organizaciones sindicales del mundo. Alfredo además tiene una experiencia internacional importante, ha sido agregado laboral en la Embajada de España, también estuvo, si mal no recuerdo, en la Embajada de Suecia con Caraquita Urbina. Bueno, en todo caso, yo creo que no necesita mucha presentación. Alfredo, te tenemos acá para hablar de eso, de hacer con esa diáspora, esos trabajadores, ese 20% de la población que está afuera. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, primero muy agradecido tanto de Tomás Páez como de Radio Caracas Radio, porque Radio Caracas Radio nos ha permitido durante 13 años aproximadamente mantener la atención sobre este tema del trabajador por cuenta propia, que lo llamamos la economía de carne y hueso, para poder visibilizar de que estamos hablando no solamente de datos, estamos hablando de personas con características, valores, conductas, etcétera, que hacen un gran esfuerzo por mantener su esperanza de progreso. En el caso de la diáspora, me complace muchísimo el seguimiento que Tomás le ha brindado a esta novedad, porque Venezuela no era un país de esa naturaleza. Por el contrario, receptor. Y es una novedad, por supuesto, el que millones de personas se desplacen de su país a otros, no porque haya habido una guerra, sino porque hay una imposibilidad de convivir
congeló la imagen, se nos congeló la imagen, se nos fue Alfredo. Aló. Perdón, ahora sí, retomé, ¿sí? ¿Me oye? Ok. Sí, perfecto. Exacto, no es una guerra, pero además es terrible ver a la gente desplazándose a pie, lo cual nos indica de una vez cuál es su condición económica, es decir, irse tan lejos, de manera tan difícil, de modo pues que buscando la manera de sobrevivir. Ahora, el destino son países donde hay organizaciones empresariales, tal como lo dice Tomás, organizaciones sindicales que podrían ayudarnos a contribuir a que la persona que se va, lo que vamos a llamar la diáspora emprendedora, pueda ser atendida para que formalice lo más que se pueda. Estamos teniendo problemas, Alfredo. Estamos teniendo problemas de conexión con Alfredo. Carla. Ok. Bueno, mientras logramos reconectar con Alfredo, nos pareció importante dejar algunas cifras y algunos datos. Su actividad. Que estamos teniendo problemas de conexión, Alfredo. Yo creo que vamos a tener que hacerlo vía telefónica. Ok, mientras nos reconectamos con Alfredo. Aquí estoy. Espero que no nos siga molestando. Horrible. Bueno, estoy aquí. Entonces lo que quiero decir con ello es, porque se trata de que ellos vivan mejor, sean lo más formales posible, pero también que puedan contribuir en la medida en que su progreso aumente con la pobreza que dejaron aquí. Es decir, en la remesa tiene mucho que ver con la capacidad productiva del lugar de destino. Y si la manera de mantener a sus familias que se quedan en Venezuela tiene mucho que ver con sus ingresos, mejorar sus ingresos es mejorar la lucha contra la pobreza en Venezuela. El manifiesto bipartito, que es al cual me refería sobre esta materia, incluye la atención al trabajador por cuenta propia, y ese manifiesto lo suscriben las centrales sindicales todas, Fede Cámara, nuestra asociación y otras organizaciones, de manera que tenemos las réplicas de esas organizaciones, tal como Tomás lo venía comentando, en los países de destino con los cuales conectarnos para permitirnos solicitar el apoyo para que nuestra gente pueda hacerlo mejor. De eso se trata. ¿Cuánto pudiéramos hacer por eso? Mira, Alfredo, el movimiento mundial, la migración mundial de 300 y tantos millones de habitantes representa nada más el 3.4.5, ha subido un poquitico, pero se mantiene relativamente estable como porción digamos, de la humanidad. Sin embargo, siendo el 3% de la población global, aporta cerca del 10% del PIB global. Es decir, que la diáspora, toda diáspora, y como tú señalabas antes, Venezuela recibió portugueses, canarios, italianos, colombianos, y con todos ellos crecimos. Con todos ellos el país se hizo grande, porque la diáspora siempre genera riqueza, la diáspora siempre reduce la pobreza global, la diáspora sirve para la internacionalización de la empresa. Entonces, lo que nosotros estamos pensando en la estrategia de gobernanza, y allí la diáspora, el emprendimiento es importante, no solamente el económico, sino también el social, ese que tiene que ver con el trabajo con la comunidad, el que tiene que ver con el trabajo ambiental. El tema de pasar de la parte reactiva, de decirle a los gobiernos, por favor, traten bien a nuestros ciudadanos, a decir, ojo, nosotros aportamos, porque lo hemos demostrado en Roraima, lo hemos demostrado en Colombia, lo hemos demostrado en Perú, vamos a fortalecer esa capacidad. Y yo creo que allí la institucionalidad necesaria pasa porque haya una más decidida participación del sector privado en este juego. ¿Cómo ves tú esa participación? ¿Qué institucionalidad ves? ¿Ves alguna? ¿Ves relaciones? Ustedes tienen relaciones internacionales establecidas. ¿Cómo ves ese panorama? No, magnífico el tema. Obviamente, cuando yo estaba director de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo y de enlace con la OIT, por esas circunstancias, suscribimos varios convenios de beneficio para los migrantes de esos orígenes, Italia, España, Portugal, Grecia incluido, para que le reconocieran sus aportes a la seguridad social para ellos poder cobrar en su moneda fuerte. Venezuela fue en eso
generosa, un español que había cotizado 10 años en la Seguridad Social en Venezuela y otros tantos años en su país de origen, le permitía cobrar, aunque viviera aquí o se hubiese regresado, en moneda fuerte, mucho mejor que la nuestra en ese momento también, el monto de su pensión. Es decir, hay una muestra muy documentada, digamos, de nuestra disposición a ello. No quiere decir eso que estamos pasando factura, sino que eso estableció compromisos y relaciones. Pero muy particularmente en el caso de España, la Unión General de Trabajadores de España le dio estímulo a la creación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, que es una central de los autónomos, digamos así, creada por una central sindical. Tomás Páez compartió con nosotros muchas de esas actividades. A Venezuela vino Reina, se llamaba el director general de esa organización, Sebastián Reina en ese momento, y su referencia nos ayudó a crear nuestra propia asociación en honor a la verdad, que es una asociación de autónomos. Ese es el nombre que también adoptamos para ello. ¿Cuál es el camino que estamos tramitando con la CTV? Las relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de Venezuela y de otras, por cierto, que también las tienen, con sus correspondientes centrales, ayuden a que nuestros compañeros formalicen su trabajo, creen o se afilian a las asociaciones del país de residencia ahora, para que tengan una presencia más formal en esa modalidad de trabajo y les permita entonces valerse de las capacidades de formación que en esos países pueden recibir para que su emprendimiento sea más sostenible en el tiempo, sea de mayor calidad, para que puedan progresar y pasar del rebusque, vamos a decirlo en estos términos, al emprendimiento, del emprendimiento a la empresarialidad, y eso les permita progresar y ayudar con las remesas, tal como tú has dicho, y con la experiencia que puedan acumular allá, nutrir de conocimientos a sus familias en Venezuela. De manera que yo creo que es una gran oportunidad. Y como tú bien lo has dicho, hay gente que se va por razones políticas, que tiene como irse, que puede sustentarse, que no quiere vivir más en Venezuela porque se siente incómodo y eso se comprende. Pero hay personas que se van para vivir, para progresar, para poder algún día reunirse de nuevo con su familia. Y yo creo que la solidaridad mundial, por ejemplo, vuelvo a la modalidad española del ejemplo, las relaciones entre Fede Cámara y la COE, que es la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, son naturales, normales. Es decir, una relación entre Fede Cámara y la COE, entre la CTV y la CGT, puede concurrir al apoyo común a los venezolanos que están afuera para que hagan las cosas bien. Tanto es así que uno se alegra enormemente de saber que empresas tan importantes de Venezuela han descubierto en España o en otros países emprendedores que están en muy buena calidad y son tomados muy en cuenta por las empresas nacionales de mayor relieve. Y eso es muy alentador. El venezolano tiene una vocación emprendedora, quizás en buena medida reforzada por las migraciones a las que se refería Tomás, y también por las tradiciones de la familia venezolana, antes que el petróleo nos hiciera creyentes en la riqueza fácil. Toda esa cultura que está en el occipital del venezolano se está mostrando en los esfuerzos que están haciendo en los países de destino. Eso alegra mucho poder contribuir con eso. Mira, Alfredo, ahorita que mencionaste el tema de España, yo tengo cuñados italianos y españoles. Y bueno, vi ese proceso migratorio muy de cerca, gente que además enviaba remesas cuando podía, y por eso es que nosotros hablamos de que la migración no es un ir y venir, sino es un circular, es mover remesas, así como de Venezuela se enviaron a España y se crearon empresas en España, en Italia y en Portugal. Y hablando de la capacidad emprendedora, uno escuchaba mucho decir que el venezolano era flojo, ¿no? Y resulta que para nada. Entonces yo escucho ahora a los venezolanos en el mundo, en todos los países con los que trabajo con la diáspora, decir, en cada país donde van, oye, estos españoles sí son flojos, o estos alemanes sí son flojos, o estos norteamericanos. Se repite el mismo esquema. Ahora, visto el tema, visto el asunto de la importancia del emprendimiento, visto el impacto que tiene, ¿no pareciera lógico que una política desde Venezuela, ya no pidiéndole a los países, sino desde Venezuela, desde el sector privado venezolano, y cuando digo privado no estoy pensando solo en la empresa, sino también en el mundo laboral, que diga, oye, llegó el momento de que nosotros tomemos esto
por los cachos, porque son 6.200.000 venezolanos en este momento fuera, es el 20% de la población. Eso significa, igual que en el 38 se creó una institucionalidad para atraer y para ordenar la inmigración, pareciera lógico que se necesita una estrategia de desarrollo y de inserción y de integración de nuestra diáspora en el mundo. Además, el caso que tú has tenido una amplia experiencia en el mundo del emprendimiento en la informalidad, si algo tiene Latinoamérica es que el 60% de su fuerza de trabajo está en el sector informal y en algunos países el 70%. Esta experiencia acumulada en Venezuela que permitió desarrollar y pensar en estrategias de formalización pueden ser muy útiles para potenciar y convertir a la diáspora en una oportunidad de integración regional, de multiplicación, de facilitar el proceso, no solamente la venezolana, sino las otras. Pero de eso me vas a hablar, quiero que lo reflexiones en el próximo segmento. Así que nos vemos en minutico. Gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. De nuevo con Alfredo Padilla, quien es abogado, además director de la Organización de Autónomos y de Emprendedores en Venezuela, vinculado a ese Instituto de Estudios Sindicales, el INAESIN, aquel que dirigía el gran Jesús Urbieta, tristemente fallecido. Yo creo que, antes de darle la palabra nuevamente a Alfredo, donde le dejé una pregunta ya formulada, quisiera nada más mencionar que el próximo miércoles estamos presentando en primer lugar con el propósito de crear una red iberoamericana de diáspora, xenofobia y medios, es decir, cómo se maneja la información y cómo la información podría provocar xenofobia. Se van a presentar los casos llevados adelante por universidades latinoamericanas y posiblemente establezcamos allí una gran red global en el ámbito. Entonces están cordialmente invitados para este encuentro que va a ser, por supuesto, en tiempos de coronavirus virtual. Habíamos dejado una pregunta, Alfredo, y solamente quería añadirle que hay muchos mitos, no solamente para esa política y para esa estrategia de gobierno de la diáspora, sino también muchos mitos que promueven políticos y organizaciones. Por ejemplo, la crisis de la diáspora. Bueno, la crisis no es la diáspora, la crisis es la del país. El país genera unas condiciones que hace que la diáspora... bueno, hay que ir eliminando términos. O aquella que dice, la diáspora genera desempleo. No es verdad. La diáspora no genera desempleo, ni destruye empleo, ni reduce salarios. Al contrario, produce empleo y su demanda agregada. Entonces, todos esos pasos que hay que
todas esas rupturas que hay que producir con las convencionalidades, yo creo que forma parte de esa estrategia que tenemos que desarrollar. No sé cómo lo ves tú y tu experiencia, Alfredo. Bueno, yo diría que tendríamos que valorar el trabajo por cuenta propia en su integralidad, que tiene presencia en Venezuela y tiene presencia ahora en otros países como consecuencia de la crisis, no porque la gente le quiera buscar problemas y competir con los demás. El trabajo por cuenta propia en Venezuela además ha estado estimulado por los avances tecnológicos que permiten el trabajo a distancia, etcétera. Pero también porque la ruina del empleo ha provocado que la gente tenga que buscar formas de sobrevivir o de emprender, buscar ingresos a la familia, y eso ha hecho, por el acoso a la economía, a la libre empresa, ha provocado cierre de empleo, de empresas y destrucción de empleo, destrucción del salario, obligando a quien trabaja por cuenta ajena a combinar trabajo por cuenta ajena con trabajo por cuenta propia, o desplazar a los hijos que deberían estar estudiando a ser fuentes de ingresos para la familia, dadas las circunstancias de precariedad y de hambre. De manera que el trabajo por cuenta propia en Venezuela es de diversas calidades. Antes la gente pensaba, son los boneros. No, están los boneros, pero están los trabajadores de los mercados municipales, están la gente que tiene fincas pequeñas y hace lo posible por hacerlas productivas y trasladar sus productos de cercanía. Están los profesionales que hacen diversas actividades, el enfermero que combina su trabajo con la atención a la tercera edad en su entorno vecinal. Es decir, hay una diversidad, hay que volver a valorar esta materia para que sea apreciada en toda su potencialidad, tanto nacional como externa. ¿Por qué digo valorarla? Porque no se trata solo de medir el valor agregado de un emprendedor, porque el valor agregado es que ese valor es el del trabajo, el del esfuerzo, porque el otro, el que se procura ingresos delinquiendo, ese no agrega valor, ese nos crea antivalores. Entonces el primer valor del trabajo por cuenta propia es el valor del esfuerzo. Quizás su producto no sea de la mejor calidad, quizás no sea digno de replicar mucho, pero el valor es que no vive del delito ni de la adulancia. Y eso lo tenemos en abundancia en Venezuela. Y también la calidad profesional acumulada y técnica y de oficio que permite que esa gente pueda desempeñarse en medio de este caos. Ahora, ¿qué podemos apreciar de esos países? Normativas, facilidades de trámite para registrarse, acceso sencillo al crédito, formación, de gestión. Nosotros hablamos de un índice del emprendimiento, por decirlo de alguna manera, la importancia que podría tener, aquí voy a decirlo en secreto, un IESA tapa amarilla, pues. No. Es un chistecito, pero sí, una cosa que descienda a los niveles de capacidad de los emprendedores para que lo hagan mejor, para que el trato al público sea el más adecuado, para que la administración se lleve con rigor. Todo eso haría de ese emprendedor un probable y futuro empresario. Trámites, etc. Fijarse en qué. En el desarrollo económico local. Cuando yo viví en España es impresionante el orgullo de las localidades, tú lo sabes, Román, tú, Tomás y mucha gente. Las novilladas son una recorrida por los pueblos de España y en cada pueblo hay un orgullo local y eso quiere decir economía local en perspectiva permanente. Eso quiere decir disminuir la migración interna porque se puede vivir. A mí, por ejemplo, me encanta recordar un ejemplo que tuve con los trabajadores de la playa de Playa El Yaque, que tenían dificultades con los dueños de los hoteles, porque no les permitían hacer sus necesidades en los baños de los hoteles, entonces lo hacían en el mar. En fin, los reunimos a los tres, a la población, a los dueños de los hoteles y a los trabajadores de la playa. Y les dijimos, a todos ustedes les conviene hacer las cosas bien. El turista quiere comer aquí la comida local. El hijo del turista quiere que alguien lo lleve a surfear, a aprender. A todos nos conviene. Es una alianza por la prosperidad del yaque, de lo que se trata. Bueno, en esa materia nosotros tenemos un planteamiento, como atraen, que es elevar la responsabilidad social empresarial con su entorno emprendedor. Es decir, yo estoy fascinado con un último libro que leí de nuestro querido amigo Emeterio Gómez, que es el valor moral del capital, el valor moral del capitalismo. Y cuando yo lo leo, yo interpreto que él le está diciendo, usted tiene poder para ayudar a los que no lo tienen,
ayúdelo a la asociatividad, al mejoramiento. Ese es el valor moral del capital, del capitalismo, que el que no tiene sea asistido. Y nosotros le damos ese nombre, responsabilidad empresarial con su entorno emprendedor. Es una relación ganar-ganar, porque si las empresas ferreteras tienen una relación muy activa con los emprendedores por cuenta propia de la construcción, evidentemente que están también atendiendo un mercado de consumidores de productos de la empresa. De modo que si esto se extiende, lo cual no quiere decir que no se haga en Venezuela, hay empresas que lo hacen y con mucha trayectoria, por cierto, es ayudar al emprendedor de su entorno, de sus plantas. Este tema debe convertirse en una labor cotidiana de la empresa. No se trata de que le regalen las cosas a la gente, pero bueno, haz una pasantía por nuestra empresa para que tú veas los departamentos que hay, cómo son las cosas acá, qué es lo que hay que hacer, el trato al público, en fin, responsabilidad empresarial con su entorno emprendedor, concurrencia académica para mejorar el desempeño de los emprendedores y fijarnos en el desarrollo económico local como opción en esos países. Cuando uno habla de Italia y le cuentan que las microempresas de chocolate existen por montones y que resulta que el cacao es de Venezuela, uno se siente verdaderamente orgulloso y que nuestra propia gente no aprecie que el Estado Sucre tiene toda la potencialidad del mundo para ser un Estado rico y es uno de los estados más pobres de Venezuela. Esa paradoja a uno le llama mucho la atención. Hay que aprender de afuera cómo han desarrollado la economía local a punta de esfuerzos en pequeños y medianos empresarios, y hay que aprender de nosotros mismos a valorar la potencialidad del mundo emprendedor en Venezuela y que las empresas, las academias y los sindicatos le presten atención a este tema. Alfredo, me quedo con tres ideas allí. Una primera, bueno, nuestro querido Emeterio, verdad que nuestro querido y valiente Emeterio, además se enfrentó, igual que Carlos Rangel, en momentos, se volvió hereje, pues, ¿no? Tengo unos recuerdos hermosos de Emeterio, del gran Emeterio. Hoy veía, no sé si fue ayer o antier cuando lo hizo, o mucho antes, un video de Lorenzo Mendoza hablando exactamente del tema del emprendimiento, que es un llamado a crear empresas, a esforzarse y la disposición de la empresa de gran dimensión a apoyar esas iniciativas. Y el tercer argumento con el que me quedo es el de la localidad. Digamos, al final, la diáspora no se va a Colombia, la diáspora se va a Barranquilla, a Cúcuta, a Riohacha, a Medellín, a Cali, o a Callao, a Buenos Aires, o a La Plata. Entonces, la necesidad de articular de mejor manera desde el país, desde Venezuela, pues yo creo que Venezuela tiene una responsabilidad en la dirigencia, no solamente una responsabilidad, sino una necesidad. Ahí hay un capital humano que es el mejor activo que tiene un país. Ahí hay un capital humano, primero que es emprendedor, que está creando empresas, pero además que está especializado. La gente que está en Texas tiene una cierta vocación médica, una cierta vocación petrolera mucho más fuerte que la que se fue a Francia. Entonces, bueno, todas esas cosas llevan a ocuparse a distintas regiones, a distintas fedecámaras regionales, a distintos sindicatos regionales y sectoriales. Entonces, yo creo que hay una institucionalidad y una necesidad de aprovechar 6 millones de embajadores, 6 millones de nuevos emprendedores, 6 millones de analistas de mercado, 6 millones de aliados potenciales. Yo creo que ahí hay un potencial que Venezuela tiene, y las organizaciones como las de ustedes y ustedes que firmaron un acuerdo recientemente con Fedecámara tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros, ¿no? Sí, yo tengo mucho interés, perdóname, que ese manifiesto tiene una agenda muy amplia, ¿no? Volver al diálogo tripartito, respetar la propiedad, las libertades económicas, los derechos de los trabajadores, la libertad de expresión. Es una agenda muy amplia. Y tiene también el respeto a los derechos de los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales. Mi gran empeño es sacar el tren de aterrizaje del manifiesto. Y entonces, en esta parte del tren de aterrizaje, que es atender el emprendimiento, nos hemos movido con la CTV y lo hemos planteado esto, estamos firmando un convenio y estamos ya entrando en contacto con algunas centrales sindicales, en particular con las españolas. Hoy mismo tuve contacto con Costa Rica, porque en Costa Rica hay una central sindical que tiene buenas relaciones con la CTV, no es una diáspora, creo yo, tan abundante como la que puede haberla en Colombia, pero
30.000 personas, hay 30 y tantas mil personas, hay en, 30 y tantas mil personas hay en Costa Rica. Entonces, exactamente. Bueno, también, fíjate, yo no lo sabía. Entonces, con la Central Sindical de Costa Rica estamos tanteando también estas cosas, también con la chilena, de manera que tengamos por la vía de las instituciones sindicales, de las instituciones empresariales, desde aquí, pero dando muestras que nos interesa el tema, atendiendo a los que se están quedando aquí, haciendo el esfuerzo, o sea, atendiendo lo interno y valorando lo que se fue y procurando que los que están allá le enseñen a los nuestros que el desarrollo económico local es una gran ventaja, que la tenemos prácticamente virgen y que podemos hacer muchas cosas de eso. Pero se me ocurre que, y tú lo conoces mejor que yo, el tema de la dificultad que tienen los emprendedores y los emprendimientos en el tema financiero. Digamos, cuando chocas con el... Bueno, yo creo que eso es una de las propuestas que debe surgir de esta alianza. Vamos a impulsar, y eso estaría de pronto la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Digamos, habría interés en pensar, por ejemplo, en un gran fondo regional que acompañe una institucionalidad destinada a eso, a promover emprendimiento, a promover alianzas, a promover crecimiento. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad, no de ponerse a llorar, sino de aprovechar ese hecho que tenemos una gente joven, un bono demográfico que está allí en edad productiva y reproductiva trabajando para crear empleo, riqueza e integración regional, que la necesitamos. Se está haciendo evidente la necesidad de homologación de títulos que ha logrado Giovanni allá en Argentina. Entonces, bueno, yo creo que todo ese tema es importantísimo. Nos quedan 2 minutos, Alfredo, así que diga usted. Bueno, voy a decir lo siguiente para que lo sepan los países de destino. La nuestra puede ser una corriente tributaria muy importante en sus respectivos países. Es decir, todos estos trámites pueden convertir a la diáspora nuestra en una corriente tributaria. Lo que pasó con los que vinieron aquí. Yo viví en Antímano y me sorprendí cuando empezaron a llegar italianos y portugueses, pero cada quien fue tomando lo que más le gustaba y podía hacer. Los portugueses montaron las panaderías maravillosas. Los isleños se fueron a sembrar en las cercanías de Antímano, se llama Carao, y los italianos a hacer muy buenas viviendas porque sabían bastante de construcción y construyeron cosas. Bueno, inventaron cosas extraordinarias, bueno, ni hablar. Tanto así que los nuestros pueden ayudar allá para crear corrientes tributarias y de progreso. Y sí, me encanta tu propuesta de ver cómo los órganos internacionales, los organismos internacionales pueden contribuir en un proceso de integración muy en consideración a la condición humana de los venezolanos, a que ellos se conviertan en un contribuyente y un aportante al desarrollo de sus respectivos países y un buen ejemplo a los que se quedan aquí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Solo decir que en una reunión en Bogotá estábamos con gente además muy buena, Kruger, que dirigía Migraciones, y Felipe Muñoz, que ahora está en el Banco Interamericano, que dirigía Fronteras. Gente además que entendía la importancia del capital humano venezolano que había allí y que no podían desaprovechar, que es lo que está haciendo, por cierto, República Dominicana. Y hablábamos, decíamos, es que el venezolano, antes de recibir algo, ya aporta, porque se toma un café, se come un sándwich, igual que hacían los portugueses y canarios que venían, que se comían a Pepsi-Cola con el pan con mortadela, que uno era aquel mito, transporte y paga la luz en una habitación y paga, bueno, eso, el migrante, antes de que recibir algo, ya aporta al desarrollo económico de la región. Así que tenemos una agenda pendiente, tenemos un sector privado que está comprometido, así que Alfredo, muchas gracias por este tiempo. Y seguiremos hablando de este proyecto de emprendimiento regional. Y a toda nuestra audiencia, hasta el próximo lunes. Gracias, muy amable, muy amable, muy amable. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.